Hoy os voy a hablar de África, porque los de quinto todos los viernes hacemos cada niño una presentación sobre lo que queremos y yo hace unos viernes elegí África y me he propuesto hablar ahora ante vosotros sobre esto. ¿Por qué elegiste África? Porque yo nací ahí y me gusta mucho su tierra. Sí. Ahora os voy a hablar sobre unos datos de los países, los habitantes, los idiomas y las religiones. ¿Alguien tiene alguna idea sobre cuántos países puede tener África? No. 50. Pues, Más o menos. 25. más. 51. 48. 58. 52. 52. Casi. 55. Casi. 56. 56. No, 60. Pues Adrián. Adrián, sí. 54. Sí. Mira, Tiene 54 países desde Angola, cuya capital es Luanda, hasta Harare, hasta Zimbabue, que es la capital de Harare. ¿Y alguien tiene idea de los habitantes? Muchísimos millones. 100. 2 millones. 1 millón. Mucho más. 7 millones. 1000 millones. ¿Quién ha dicho 1000 millones? Yo. Paul. Pues casi. No. 500. Yo la digo por decirlo. 1111 millones de habitantes. Pero eso en 2014, ahora en data ahora no. ¿Y los idiomas? Muchísimos. 54. Más, 50. 54. 20. 30. Casi. 25. 30. 24. 23. ¿Quién ha hecho? Sí. 23. A ver. Tres de los que más se hablan son europeos, de idiomas de origen europeo. Después está el árabe y el swahili. Y las religiones no sé cuántas, pero las principales son el islam, el cristianismo, el hinduismo y las religiones latinas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, ahora voy a hablaros sobre los humanos del pasado. Hace 5 millones de años se encontró el primer esqueleto en Etiopía y le pusieron el nombre de Lucy por una canción que estaban escuchando los arqueólogos cuando encontraron el cuerpo. Aquí se puede ver que queda poco, pero queda el esqueleto un poco de la cabeza, los brazos un poco deshechos, las costillas, dos trozos de la pierna, una parte de aquí y la vejiga. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, y ahora esta es la otra parte de la historia, que fue la de la conquista, que hubo, aunque hubo grandes imperios como Etiopía, Morocco, Egipto, se llevaron muchos esclavos del siglo XV al XVIII y después Europa conquistó todo el continente. Pues esta parte que se lleva. Lo azul es Francia, que se llevó toda esta zona. El lo marrón y naranja, que es Inglaterra, se llevó todo esto. Aunque España se llevó todo, esta punta, que sí que es de ellos, esto, y aquí, casi lo cierra aquí. Estos son unos paisajes de África, tienen muchísimos más que Europa, y más grandes, como los desiertos, las
sabe, a ver. La jirafa. Altuena. Ay, ojalá sea. Txikia, utzi leku. ¿Y el animación este más pesado? El hipopótamo. El elefante. A ver, besoa eta hitz eginez. Baina ez dizu esan. Enaiz. El elefante. Oso ondo. ¿Ves que hayas sacado la saga? Esta era la canción. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.